voy a presentar al siguiente conferenciante, el doctor Francisco Barlosel. Estamos hablando en este congreso de personas valientes, personas del mundo de la ciencia que no tienen ningún reparo en postular teorías que tienen que ver con la espiritualidad, en ofrecer sus opiniones que tienen que ver con la espiritualidad y poco con la ciencia. Pero este caso de Francisco es, iba a decir la Alexis, pero es que es increíble. O sea, este hombre dice, y lo dice públicamente, que los curanderos curan, y que hay sanadores y que los sanadores sanan, y que la medicina del futuro tiene que ser una medicina donde trabajen juntos los médicos tradicionales de academia junto con los curanderos y los sanadores. Y lo dice y lo escribe. Y el resultado de todas las investigaciones que lleva él personalmente están reflejadas en un libro que tiene un título muy específico y muy claro, que es Entre dos aguas. La medicina del futuro, que ojalá llegue un día que sea así, que uno llegue a un hospital y que tenga al lado un médico y un curandero, y entre los dos busquen la solución, porque lo que se trata es de curar al enfermo, no de saber quién o intentar estar por encima del otro. Yo no me voy a explicar, porque el que tiene que explicarlo es él. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Dale la mano también por estar en este congreso. Diría que están aquí los de Mindalia, que son fantásticos. Estuvieron en el congreso, en el simposium que monté en Barcelona, ¿no?, de médicos y sanadores, y lo hicieron fantásticos. Si alguien tiene que hacer algún simposium o congreso, os los recomiendo. Bien, dicho esto, desde aquí, desde luego, no se ve nada, con los focos. Vamos a hablar de algo un poco distinto. Yo agradezco a los conferenciantes que han estado antes que yo. Desde luego, si miráis los títulos, son bastante alucinantes, pensando que algunos somos médicos y que estamos aquí pues diciendo lo que vamos a decir. En especial quiero agradecer a Susan Powell, que habló con Rafa, y por eso estoy yo aquí, ¿no? Le dijo, tengo un médico raro que puede decir cosas un poco más allá. Bien, vamos a hablar de otra cara. Hasta ahora hemos hablado de vida después de la vida, y cada uno tiene su experiencia propia y su ángulo de visión y su perspectiva. Señores, esta es la mía. Empezó con todos una serie de viajes a través de unas ONGs que tuve que hacer para colaborar pues con gente que necesitaba ayuda. Pensaba que iba a ir de médico, luego resulta pues que mi labor no fue tanto de médico como de político, intentando hablar y resolver problemas de logística. El resultado fue que pude entrar en el mundo de los curanderos, los sanadores, los chamanes, todo de gente realmente de distinto pelaje, y que me han ayudado a ver la medicina desde otro ángulo que jamás hubiese imaginado. El resultado de todo esto es este libro, que se llama Entre dos aguas. El médico que está con un pie en la medicina clásica, que sigo trabajando como tal. Yo soy neurólogo, neurofisiólogo y rehabilitador, y trabajo haciendo electromiografías, que es una prueba de diagnóstico neuromuscular. Todo máquinas, ordenadores, cables, o sea, muy científico y muy técnico. Y en el otro lado tengo el pie en las terapias ahora ya integrativas, no naturales ni alternativas, y que me han enseñado que existe otro mundo invisible, no empírico, y que después de haber visto experiencias de otras personas que han intentado demostrar toda su vida para que los crean, yo este paso ya me lo he saltado. He pensado que otros ya lo han hecho, no han tenido excesiva suerte, han llevado una vida un poco quizá agria por la de palos que les han dado el mundo médico, y yo pues ha llegado un momento que me he planteado. Tengo una edad en la cual puedo decir lo que me plazca, con respeto, con rigor. Gracias. Y yo creo que hablando con educación y con respeto se puede decir casi todo. Lo que pasa es que cuando hablamos de según quién, pues es un poco complicado. Bueno, este soy yo con 20 y pocos años, parece que era 22, 23, y acababa de ser médico, y justo ya cuando empecé a ejercer cae en mis manos este libro. Esta mañana oíamos hablar a Raymond Moody diciendo que su héroe era Platón, el mío era él.
pensar a un médico que acaba de salir de la facultad. Bueno, yo ya, como mi padre era médico, y hacía muchos años, desde siempre, vamos, yo le acompañaba a las visitas, a las clínicas, a todos lados, siendo pues así, con esta altura. O sea que la medicina la viví ya muy pronto. Pero cae este libro en mis manos entonces y la verdad es que me quedé un poco descolocado. Bueno, como empezaba ya a trabajar, pues lo típico que hacemos todos los residentes, ¿no? Pues en sitios así conflictivos de urgencias y demás, pues tuve la oportunidad de leer el libro y escuchar y preguntar a pacientes, ¿no? Ya os huelgo decir lo que me decían mis amigos médicos, la mayoría de ellos, alguno no, pero la mayoría, el 95%, que como es que me compraba libros de ciencia ficción. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? La perspectiva de cada uno es diferente. Según quien lo explique, pues la perspectiva se ve de otra manera, ¿no? Y aquí depende, lo que voy a explicar hoy, depende de la calidad humana del conferenciante, los dones que pueda tener. Yo lo único que he hecho es trabajar mucho y no soy de los que no ve nada, quizá percibo alguna cosa, pero os lo digo de antemano ya. Lo que sí he tenido son muchas experiencias chamánicas. Digo chamánicas porque una vez, cuando me hicieron un reportaje en un periódico, el título era «Médicos y sanadores tienen que colaborar». ¿Por qué dije sanadores y no terapeutas? Es una pregunta que me hicieron mucho. Y digo, no, es que yo me quiero ir más para allá. Yo quiero al de la pluma, al indígena, a la persona que tiene dones y que se avergüenza de decirlo para que no le digan que está loco. Por eso puse ese título. Y utilizo mucho la palabra sanador, asimilándola a la persona que tiene cierto don, el que sea. Y yo como médico tengo que respetarlo ese don. Y lo digo aquí públicamente, para que los médicos sobre todo lo oigan. Señores, hay gente que son un poco distintos, somos todos iguales, pero en algo somos distintos. Y tenemos que respetar esta pequeña zona que nos hace distintos, porque hay gente que percibe y otros que no. Algunos, como yo, lo dicen, que esto existe, y otros pues nos tachan o nos ponen la etiqueta de que estamos en otro lado. Experiencias propias como estudiante. La medicina, claro, pues si estaba en el mundo médico, imaginaos, pues con un padre médico clásico, pues no digo a la antigua, pero en su época pues esto era un poco duro, ¿no?, de hablar. Y luego el destino, que cada vez me gusta más hablar del destino. El destino, tuve yo también un accidente propio en el cual estuve en coma y tuve una serie de experiencias que ahora aquí pasaré un poco por encima porque, por ejemplo, ayer el doctor Juan José López ya habló de ello extensivamente y os puedo afirmar que todo lo que dije, todo lo que dijo él, lo podría afirmar yo con la experiencia que tuve. Yo le llamo diálogos en silencio. Cuando hablaba con los pacientes y les preguntaba, pues lo mismo que han hecho muchos de ustedes o el doctor Moody, me anotaba 4 detalles y siempre había patrones comunes en todas estas experiencias, ¿no? Entonces no solo se estudia, sino que lo has de vivir, has de estar allá escuchándolo, no solo a él, sino a su familia, que esto es importantísimo, porque gran parte de la información que me llegaba a mí, al menos, me llegaba a través de los familiares, no solo de ellos. Tuve la suerte de estar trabajando muchos años en el Karolinska Institute en Estocolmo, y he estado pues poco más de 25 años en el clínico, en la sección de neurofisiología, en el departamento de electromiografía, y como era un sitio muy técnico, pues no te daba opción, pues como otro médico que está en urgencias, pero bueno, siempre tienes los amiguetes o los contactos para poder, ostras, fíjate este caso, ven aquí, escucha. Y la verdad es que me espabilaba y fueron 2 lugares en los cuales pude investigar pues en la soledad todo esto, ¿no? He sido una persona, cuando era joven, ahora ya no tanto, bueno, ahora nada, bastante deportista, y he hecho deportes de riesgo, sea con moto, con esquí, paracaidismo, en fin, he hecho muchas cosas y quizá cuando estás alerta pues no te pasa nada. Yo tuve suerte porque las he hecho de todos los colores y bueno, nunca me he roto nada. En cambio un día yendo a la clínica bajé la guardia y nada, yendo a 20 por hora pues tuve un accidente, yendo a la clínica mía en Barcelona. Estuve en coma, me rompí la mitad de la cara, aquí está todas las fracturas, tuve 8 fracturas, tenía la cara totalmente chafada hacia atrás.
y estuve en coma un buen rato. Y todo lo que explican en el libro o en diferentes situaciones, menos alguna cosa, lo único que yo no vi son los familiares que se te acercan y te dicen cosas o te vienen a recibir. Esto no. Pero todo lo demás os puedo asegurar que así fue. Esto sí que es una primicia en mi vida o en mis conferencias, porque, bueno, tampoco tuve la oportunidad de decirlo, no, el tema tampoco salía, y lo he comentado en pequeños grupos de amigos o de médicos, y lo de siempre, bueno, estabas un poco para allá, es normal. Pero bueno, yo ahora creo que hay que asumirlo desde otro ángulo, no ahora, sino hace tiempo ya, pero hoy que tengo la oportunidad de decirlo, pues aquí estoy para confirmar que sí que tuve una experiencia extracorpórea y vi, mientras estaba en la UCI y me estaban cosiendo, vi al cirujano, que era un poco así calvito, por arriba, y tenía un hemangioma plano arriba, o sea que si verlo así de cara no lo ves, has de estar desde arriba. Y yo se lo vi. Cuando luego tuve la oportunidad de hablar con él, le expliqué, ¿no?, que había oído, ¡ay, que se nos va, que se nos va! Y bueno, la típica conversación con la enfermera, y se la repetí íntegra, y dice, no puede ser, si tú no estabas aquí y tal. Y dije, pues yo te vi el hemangioma que tenías en la cabeza. Y se quedó blanco, y luego le expliqué otras cosas más. No hace falta seguir por ahí, porque ya muchos lo han dicho antes que yo, pero sí que tuve esa visión cenital del quirófano. Quería hablar y decirle, si no pasa nada, si estoy aquí, me encuentro bien. Nada, ni caso. El túnel oscuro sí que era un túnel, pero el mío al menos tenía lucecitas como estas que hay como LEDs por las paredes, que son puntitos de luz y que cada vez se van como acercando más. Llegué hasta ahí y tienes la sensación de un viaje rápido, ¿no? Puntos de luz que se acercan a gran velocidad. Esto que ha dicho antes el doctor Moody, la luz cegadora. No es que sea cegadora, es que estás en un ambiente en el cual todo es blanco, como si todo el mundo fuese de blanco, las paredes en blanco, no tenías percepción física. Sí que es verdad que no era cegadora, pero tenías una sensación de paz brutal y era como un ambiente de bondad. No tenía ninguna sensación de ¡ay, que te va a caer algo!, ¿no?, de castigo, o ahora pasarás por el tribunal, algo así, ¿no? No, en absoluto, al revés, todo lo contrario. Y sí que es verdad que estás tan bien que no quieres volver. Y te das cuenta de que hay algo que sobrepasa lo que tú has podido vivir en tu existencia. Es algo pues sobrenatural, que va más allá de lo que puedas explicar. Es verdad lo de las fotos, pero sí que tengo que hacer hincapié en un detalle que luego pues caí en él, ¿no? Pasa como unas fotos así muy rápidas. Pensar que estamos hablando de un momento que no hay tiempo, hablamos del tiempo del no tiempo, no hay tiempo. Entonces de vez en cuando salen algunas de estas fotos y dices, ostras, ¿y esta qué pinta aquí, no? Porque pasan momentos importantes de tu vida y salieron pues, no sé cuántas, pero 4 o 5 que dices, ¿esto qué hace aquí? No lo tenía como una foto importante en el resumen de mi vida. Y luego cuando ves la foto, que la foto no es más que una imagen de un momento, ¿no?, como trocitos de vídeo. Bueno, pues esos momentos solo os explico uno, que servirá para todos los demás, y es justamente en un momento en que yo fui a un kiosco a buscar un periódico y tal, la persona de aquel kiosquero, tuve una comunicación con él que si no la hubiese tenido mi vida hubiese cambiado, porque coges otro camino y el destino se va hacia otro lado. Pero claro, luego cuando lo vi me di cuenta que sí, realmente era importante, ¿no? Como otros momentos pues que son claves en tu vida y que pasan desapercibidos hasta que luego lo ves con proyección. Llega un momento que sabes que tienes que volver, estás muy bien allá, no tienes sensación de dolor, no tienes nada, y algo te dice, porque ahí el habla no funciona, es como si fuese telepático, sabes que tienes que volver, y entonces justamente en ese momento es como si te ponen una mochila así de golpe, ¡bum!, con un peso enorme, y empiezas a tener la sensación de dolor. A mí, en mi caso concreto, me quedó una amnesia retrógrada
que significa que desde el accidente, que solo me acuerdo que había una mancha amarilla, que no tengo ni idea lo que es, igual era un autobús amarillo, una mancha amarilla, y hacia atrás casi un año, tengo 10 meses borrados, que no sé lo que hice en aquella época, pero hasta tal punto que en esos 10 meses yo tenía un piso que alquilaba, y entonces en esa época se lo alquilé a una persona por teléfono. Y entonces, bueno, pues luego nos vimos un día, parece ser que firmamos el contrato o lo que fuese, y luego ya cuando ya pasó todo esto, pasados 2 meses, me dice, oye, que no me cobras el alquiler, ¿qué pasa? Y tal. Y digo, ¿y tú quién eres? Y yo, pues, hombre, pues si soy tu inquilino y tal, ni idea. O sea, como si me estuviesen gastando una broma, igual. O sea que todo lo que me pasó en esa fase, totalmente borrado. Luego, curiosamente, yo, bueno, he escrito el libro como habéis visto, pero en esa época, poco antes del accidente, 3 meses antes, empecé a escribir un diario. Yo no he escrito un diario en mi vida, jamás. Pero estaba pasando un momento complicado, que ahora no viene a cuento, pero era muy complicado, y como era tan complicado me apuntaba las cosas día a día, porque digo, ostras, esto es tan bestia que a ver si mañana resulta que es al revés. Bueno, tengo el accidente, pierdo la memoria de esos meses, ¿no? Y luego cuando llego a casa y veo que tengo ese diario, mi hermana me dice, oye, cuando ya se entera, en fin, lo típico, ¿no? Que no te has perdido la memoria, que no tienes ese contacto con la parte anterior, me dice, oye, tú estabas escribiendo un diario, lo busco en el ordenador, lo leo, y oye, como si estuviese leyendo una novela de otro. Ni idea de lo que estaba escrito allá, no tenía la percepción de que era mi vida. Pero curiosamente, fijaos, la sincronicidad, ¿no?, de una persona que nunca escribe nada, de pronto lo escribe para que luego lo pueda recordar. No le veo mucho sentido porque era una época un poco cabra, pero esa es mi realidad. A partir de aquí reconstruyes tu vida de otra manera. El tiempo, el reloj, es otra historia, lo usas de otra forma, ¿no? Y pasas, al menos yo pasé una época en la cual hice como una limpieza de muchas cosas, sobre todo de lo que no te apetece hacer. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Te vas el fin de semana aquí o quieres hacer esta cosa o este viaje o hablar con estos amigos? Oye, esto no, que no me va nada. Bueno, pues pasas y realmente usas tu tiempo en lo que realmente crees que es importante. Al final, resumiendo, pues con buenos amigos, parte de tu trabajo que crees que tienes que hacer y la familia sobre todo. Poco después me di cuenta que había agudizado pues un poco la intuición y la precognición, pero solo fue una época de poco más de un año así. Lo tenía pues muy fino, como si hubiese desarrollado algo, pero realmente fue así. Unos años después, porque esto pasó hace unos 7 u 8 años, este primer accidente, y hace un poco más, pues tuve un segundo accidente que fue más corto, el coma fue menor, y solo llegué a ver un poco así la luz desde el final, pero sí que recuerdo que en el momento en que estaba en esa situación pensé, ostras, otra vez lo mismo, pero ya me noté enseguida el dolor, ya volví, pero bueno, al menos me ha pasado 2 veces. A partir de aquí tuve bien claro que veníamos a experimentar, venimos a este mundo a experimentar. Claro, nadie ha vuelto para confirmarlo. Se ve, alguien dice que no sé quién le ha dicho y tal, pero como no tenemos esa información, pues de momento nos tenemos que creer lo que nos llega. Y empiezo a ver que las personas que tienen ciertos dones explican pues sus circunstancias, que perciben seres, que los oyen, que los ven. Y yo pues a través de todos estos viajes chamánicos que he tenido la oportunidad de hacer y luego trabajar con esta gente, me he dado cuenta que si los tengo que creer en muchas cosas, ¿por qué no en las otras? Y ahora veréis el camino donde nos lleva. Por esto tengo 20 puntos en esta exposición, vamos por el 3, de el por qué creo que una vida solo, que es el título de mi conferencia, una vida no es suficiente. Yo creo que tenemos que hacer muchas para poder cumplir ese destino que tenemos como ser humano. Estudié parte
de pacientes haciendo la bioelectrografía, que está basada en el fenómeno Kirlian, que miras la energía de los dedos y entonces te sale una imagen, una foto, y ahí hay unas características que se pueden medir. Y entonces me chocó uno de los casos. Aquí podríamos estar hablando, yo al menos, 10 horas seguidas, y os explicaría pues muchos casos que se han cruzado, pero solo os voy a dar uno de vez en cuando para que veáis hasta dónde ha llegado mi camino de un médico que se pensaba que era normal y este médico hoy día ya no sabe dónde está, porque está en todos lados. ¿Qué me enseñó la bioelectrografía? Miramos esa huella digital energética de un paciente, una paciente, y sale una raya que es muy clara para los que conocéis esta técnica, que es una raya de aborto. Bueno, preguntamos a la paciente y la paciente te jura por todos los santos que ella jamás lo ha tenido, ni siquiera en plan despistado. Y entonces dices, yo no he sido, que no, aquello que a lo mejor no y no. Bueno, resulta que le decimos, pregunta a ver si alguien de tu familia, tu madre, tu abuela, hacia atrás. No veas el follón que se montó, porque cuando habla con su madre dice, mamá, ¿tú tuviste un aborto cuando eras joven? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, pues la pregunta sale pues que en esas fotos resulta que se pueden ver energías plasmadas de otros patrones familiares anteriores. Claro, a mí cuando me enseñaron esto dije, oye, que yo soy médico, ¿qué me vas a explicar aquí? Pero cuando empezaron a pasar varios casos y vi que pues, era una constante, la constante no solo es esta, la constante es que luego la hija, que no lo sabe, le pregunta a la madre y la madre se desmonta y le explica pues, la situación que antes de conocer a su padre y tal, pues pasaron cosas. Cuando esto ocurre varias veces, pues te das cuenta que hay una situación invisible que nos va como persiguiendo, ¿no? Y luego, pues en una regresión que tuve, dirigida, llegué a un punto en el cual, yo creo que lo importante de esta pequeña frase que he puesto aquí es la sensación de no castigo. O sea, cuando ya no estemos aquí, todo lo que viene es bueno. En mejor o diferente nivel, pero es bueno. Aquello del yugo, la espada, lo que has hecho van a venir a saco, no va así. Esa es la sensación. Bueno, luego viene, estamos en el 4, las experiencias premuerte de los pacientes antes de marcharse, que te vienen, tú dices, hay una mezcla de la realidad y la ficción, y ves que ese familiar te dice, he visto a fulanito de la familia, que ya no está en el otro lado. Y dices, uy, ya le queda poco, lo que comentaba ayer el doctor López, ¿no? Pero esto sí que lo he visto en varias circunstancias y puedo afirmar de que es así. Curiosamente, la persona que está enfadada, el paciente que está enfadado, no tiene esa capacidad de que tenga esas sensaciones. Si está enfadado consigo mismo, con la vida. Esto también es una constante. Y antes de que estas personas nos abandonen, normalmente como médico puedo afirmar que hay como una mejoría de la enfermedad. Dices, uy, mira esta semana, qué bien se encuentra. Cuidado, que es la última semana. Es una constante que cuando hacen esta subida, pues es como si fuese el principio de que luego vienen otros problemas más serios y se nos van. Cuando no se van es que tienen algo que concluir. Y sí que a veces, como estoy rodeado de gente pues, que canaliza, en todas estas experiencias que he tenido, son canalizadores, son gente perceptiva, pues te explican, no es que te las expliquen, es que las vivo en directo. Y en algún caso, por eso pongo aquí el del armario, que una persona se fue y lógicamente era el marido, y la mujer no tenía ni idea de los temas de empresa, ni sabía nada. Y entonces buscaban unos papeles que no salían por ningún sitio y al final pues les llegó una información, pero clarísima, con todo detalle. Y lo bueno del caso, redondeando lo que decía el doctor Gaona, que aquella caja fuerte no se pudo abrir, pues esta sí que se pudo abrir y salió todo lo que estaban buscando. Este es un ejemplo, pero hay, al menos que yo haya podido ver bastantes más.
Sí que es verdad que las muertes por accidente, estas personas perceptivas que han estado cerca mío me dicen que ellos notan a estos seres, que los perciben, como si estuviesen muy perdidos, que no saben bien dónde están, en qué limbo se encuentran, ¿no? Entonces, mi experiencia no es tanto a nivel de paciente que se está muriendo en el lecho de un hospital o en su casa, como muchas experiencias a nivel vivencial de personas que al hacer yo la sanación o al ver las sanaciones con ellos, pues están como conectando en otras dimensiones, y en estas dimensiones existen estos seres, guías, llamarlos como queráis, y que de forma abundante pues vienen, van y allí están ayudando, ¿no? Pero os hablo de cientos de casos que he podido estar presente, ¿no? Familiares guías o seres de luz. 5. Tuve la suerte de conocer a Jean-Jacques Prelusot, que es un francés que se cruzó en mi camino. Es un geobiólogo radioestésico y que es una persona hipersensible para cuando hay seres en una habitación, en una sala. Ya sabéis que cuando hay, sobre todo, una muerte violenta en un edificio, en un local, en una casa, en algunos casos aquella energía se puede quedar pues en esa zona, ¿no? Él las percibe. En el libro que se llama Entre dos aguas, una de las protagonistas del libro, porque yo hago como de notario, explico cosas que he ido viviendo al lado de otra persona, pues que ve cosas. Esta en el libro se llama Luz. Y Luz, voy con ella por la calle, entramos en un edificio, abro la puerta para que pase, y da un paso atrás. Y dice, yo aquí no entro. Es de aquellas personas que percibe la energía mala para ella, negativa, pues de que ha habido algo pues que no va bien con su campo electromagnético, y hay como un rechazo, ¿no?, enorme. Esto lo he vivido pues infinidad de veces, pero con muchas personas diferentes, con lo cual te das cuenta que hay gente que tiene una percepción diferente, distinta, pero si ellos te explican y luego cuando ella no ha entrado, tú entras y hablas con la portera de aquel edificio porque íbamos a ver a un amigo común, y te explica, no, porque aquí en la época de la guerra pues hubo una sala en la que hacían tal, y te explica, ¿no?, toda la historia nefasta. Bueno, cuando esto pasa muchas veces, dices, ostras, pues esto es una realidad. Entonces, si nos creemos esto, yo al menos me lo creo, que es así, porque hay mucha gente que percibe este tipo de cosas. Pues si te crees que percibe esto, ¿por qué no te vas a creer cuando te dice cosas más fuertes, como por ejemplo que estamos haciendo una sanación y que hay una serie de seres de luz que bajan y que ayudan, o que están mirando, o que están haciendo? Es muy fuerte, pero es así. Al menos estoy hablando de más de 10 años de experiencia con cientos de casos en los cuales lo que he podido oír en todo tipo de culturas, porque he estado en Sudamérica, he estado en Asia, inclusive en Europa, en diferentes países, y es un patrón común todo lo que ocurre y todo lo que he podido ver. Y os pongo aquí dos banderas de dos países. Una es México, la otra es la India, y para que veáis lo que tienen en común estos dos países. En su constitución tienen una norma que dice que no se pueden construir edificios o casas en campos de batalla. Respetan el lugar de los muertos, porque saben que allí hubo pues realmente pues mucha sangre, muchas almas que se fueron, y está totalmente prohibido. O sea que si hay gente que tiene esa sensibilidad para marcar una norma como esta, pues nosotros que estamos aquí y que estamos hablando de este tema, de que existen otra parte que no está hasta ahora pues contemplada, por algo será. Curiosamente, con Jean-Jacques, que él hace limpieza y diagnóstico de los campos electromagnéticos, bueno, tiene 32 variables que puede controlar dentro de un local, de una situación, de una casa. Y alucinaríais de ver cómo trabaja, cómo lo percibe y, sobre todo, cómo se encuentran las personas que viven ahí dentro cuando ha hecho su trabajo, después de. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en el módem se pone unas cerámicas que él fabrica. Estos cables que hay de casa a casa
están estableciendo unos campos electromagnéticos que no son buenos para la salud humana. Y luego pues en los contadores pues pone estos como electroimanes, estas piezas de cerámica, para mirar de reconducir las ondas electromagnéticas dentro de las casas. ¿Por qué os explico esto? Os explico esto para que veáis que la experiencia que he tenido, y entra ahora a las 6 la sanación. Espera, que aquí se ha quedado algo por aquí. Ahora sí que la ha fastidiado. ¿Dónde se ha ido? Al principio. Espera un momento. F5. Clac. Hostia, ha funcionado. Bueno. Esto es Filipinas, donde fui pues a 3 semanas a hacer un curso de sanación, olvidándome que era médico. Conocí a Alex Órbito, un gran sanador filipino, y me dijo: ven, porque cuando veas las cosas que hacemos aquí, tu medicina será distinta. Tú verás la medicina de una forma distinta. Bueno, al final fui y me encantó haber ido, porque realmente, después de haber pasado por allí, haber aprendido, olvidándome de que era médico, y trabajar solo con las manos, con las energías de las manos. Claro, tú estabas allá y luego, cuando habías aprendido todo esto, nos íbamos por los pueblos, que es la foto de arriba que veis y la de abajo, y nos íbamos a sanar a la gente poniendo las manos y haciendo pues las 1000 tipos de tratamientos pues que se pueden hacer, desde el Reiki, polaridad, sanación energética, lo que queráis. Pero respecto a la conversación de hoy, de la conferencia de hoy, ¿qué es lo que me llamó la atención? La mayoría de ellos, pensar lo que dicen, no curo yo, estoy curando en nombre de Dios, es Él el que cura, yo solo soy el vehículo. Y aquí a mi lado están pues esos seres familiares o no, o seres de luz, que me están ayudando a mí a hacer la curación. Claro, yo me los miraba así diciendo: hostia, no lo tengo muy claro. Pero claro, te lo dicen 2, te lo dicen 6, te lo dicen 24, pero cuando llevas 10 años y has visto más de 1000 que te lo dicen, llega un momento que para mí ya es suficientemente empírico como decir: aquí hay algo que se nos escapa, tiene que ser esa realidad. Bueno, me veis aquí con la bata blanca, haciendo de médico, la máquina, y dando una conferencia, la primera conferencia que di en mi hospital. Llamo al director, le paso unos vídeos en los cuales se me ve como paciente y el sanador con las manos dentro, pues sacando cosas a mano abierta, así, abre, saca, cierra. Cuando ve aquello dice: ostras, esto es una especie alucinante. Digo: no, me he puesto como paciente porque si no, no puedo experimentar lo que se siente, ¿no? Y así fue, y desde entonces soy el médico rarito. Pero claro, después de 40 años de, creo, ser un buen profesional haciendo miles de informes que se pasean por todos lados, al menos te escuchan. Dicen: bueno, porque lo dices tú, te escucho, explícame, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué has sentido? Explícame esto de los viajes. Entonces, hasta cierto punto se lo creen, hasta cierto no, pero al menos tengo línea directa con el grupo médico, que esto es muy importante. Con Milagros, que la veis aquí, curiosamente, hubo un momento en el cual nos dimos cuenta que muchos de los pacientes que me venían, pues tenían cuadros de paranoia o de esquizofrenia. Inclusive más de uno había estado pues en el hospital ingresado tiempo. Y entonces nos dimos cuenta que al hablar con ellos, Milagros es una canalizadora que es una gran profesional, y cuando está, digamos, un poco concentrada, no en trance, un poco concentrada, ya mira así y ya enseguida ve pues quién tiene al lado pues alguien, hablo de algún espíritu, algún ser, y ella te lo dice, ¿no? Este lleva uno encima, este lleva 2, este nadie. Y claro, yo me la quedo mirando al principio, ahora ya no, porque estoy muy acostumbrado, he visto cosas muy heavies, pero al principio os aseguro que asusta un poco, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que había muchos casos, sobre todo de paranoia o de esquizofrenia, que no eran tales, sino que eran gente que canalizan, que tienen ese don de escuchar cosas o de ver cosas, luces, o percibir las sensaciones del otro, o escuchar las voces.
y que están etiquetados pues como tal. También he de decir rápidamente que muchos de los que vi, la gran mayoría, son raritos. Además de tener esa patología, ese don, pues no sé si a lo mejor, como nadie les ha escuchado y desde muy pequeños pues han estado en un ambiente muy subyugado, pues su psique igual ha pegado ese giro, ¿no? O sea que es verdad que tampoco eran muy normales, pero lo que sí puedo decir es que muchos de los casos que estaban etiquetados de que escuchaban voces y demás eran gente que tenía ese don y que no tenían quizá la cultura suficiente pues para ir a tocar otra puerta que fuesen más escuchados, ¿no? Esto sí que lo pudimos demostrar en más de un caso. Y esto es lo que dicen, ¿no? Mirada fija, lejana, fatiga extrema, sensación que tienen a alguien dentro, no se reconocen. Ese es un común, ¿no? 8. Experiencias chamánicas en Perú. Bueno, pues aquí me veis con la camisa de corbata. Yo pensaba que ir con los tejanos allá a hacer de médico, pues a una ONG que tiene ella de los niños. Por eso me encantó venir aquí con Rafa, porque Milagros está dando de comer de su bolsillo a 300 niños en Perú, niños que no tienen recursos. Y yo pensé, bueno, pues me encantaría ir a ayudar, pero la ayuda en este caso fue poder solucionar los problemas económicos para mirar de que no pagasen impuestos cuando traían pues ambulancias o máquinas, las máquinas de mi hospital mismo que están obsoletas y no pasan el ITV, pues después de esos pocos años allí pueden vivir todavía 20 años esas máquinas. Por eso lo hacíamos. Bien, aquí la veis con Alex Órbito y fue ella que me lo presentó. Y me dice, te tengo que presentar a un amigo que es un poco especial, pero ya verás. Y estoy aquí por todo el follón que se ha montado. O sea, y lo que vendrá. ¿Qué pasó con los chamanes? Yo estuve con Milagros una vez en el Machu Picchu, después de haber hecho, en fin, todo el recorrido de la ONG y demás. Nos fuimos 2 días al Machu Picchu. Y cuál no fue mi sorpresa cuando entra en trance y me empieza a explicar todo lo que veía durante 1 hora y cuarto. Y es como si hubiese tirado 1000 años atrás y me explica todas las ceremonias que estaban pasando en aquel momento como si lo estuviese viviendo en directo. Cómo iban vestidos, cómo estaban agrupados, el significado de cada personaje que iba saliendo allá. Bueno, fue una experiencia alucinante. Y por supuesto, esto era como una alucinación de una película que te están pasando en el mundo real de lo que se veía en aquel momento, pero también era capaz de visualizar los espíritus de estas personas y lo que había ocurrido. Bueno, pues como esta, os explico esta situación, pero como esta ha habido varias. Y en mi libro explico una de ellas en el 3er capítulo, muy al principio, que estoy caminando con ella por un campo de noche, luz perfecta y tal, así caminando. Y Paco, un momento, que me llega un mensaje. Yo estaba en mitad de la conversación. Le digo, ostras, ¿te has traído el móvil? Dice, no. Y me hace así. Digo, coño, ¿tienes línea con Dios? Eso está escrito en el libro, ¿eh? Esto es una realidad. Total, que me dice, no, siéntate aquí que nos van a dar un mensaje. ¿Y quién nos va a dar un mensaje? Esto era muy al principio, cuando ya no sabía ni la mitad de lo que sabía ahora. No la mitad, no, ni la 10ª parte. O sea, un pardillo. Total, viene el mensaje, que ahora no viene a cuento, pero nos dice, siéntate aquí, que nos van a enseñar algo. Digo, ¿quién nos va a enseñar algo? Tú siéntate. Yo obedezco. Dice, no, hacia allá, hacia allá. Mira hacia las estrellas, miramos hacia las estrellas, y de pronto veo que en 1 metro delante tuyo las estrellas se empiezan a mover a esta velocidad, así. Ahora sí, ahora sí. Yo digo, pero estoy alucinando, tú. No puede ser. Un avión no puede ser y una estrella menos. No, ya verás. Así casi 5 minutos y al final nos dimos cuenta que estaban dibujando una estrella. He dicho, estaban dibujando. No me preguntéis quién. Ni se os ocurra. Este de los pelos al final soy yo. En verano me dejo ir un poco. Y estoy aquí con los sanadores, que lógicamente para ser un buen sanador has de ser un buen paciente, ¿no?
Y aquí estoy como paciente aprendiendo, pues primero como paciente a que me hagan cosas y luego pues como sanador haciéndosela a un tercero para ver si lo hago bien. No, así no, la mano así. ¿Por qué? Porque cuando haces así, el rayo de energía va de esta manera. Digo, yo no lo veo, pero yo sí, me dice el otro, el Alex. Digo, yo inclinando la mano. Digo, a ver si lo hago mal y le fastidio el riñón en vez del hígado. Claro, os reís, pero poneos en mi lugar. Yo, un médico... En fin. Yo siempre le preguntaba, ¿lo he hecho bien? Y, oye, pesado, siempre me pregunta si lo has hecho bien. Claro, yo asustado porque digo, si esto va de la mano, que sale algo, y va a un sitio y lo cura, como ángules más a esto y le tocas a un sitio que no debes. Y yo rápidamente me miraba y decía, la mano allá. Bueno, aquí me veis con mi bautizo de sanador, dentro de la cueva a 300 metros, un lago que había en el fondo, y aquí la gente empezó a tener experiencias muy alucinantes, pues que percibían seres, ¿no? Bueno, pues parece ser que estamos rodeados de seres por todos lados. Yo os puedo asegurar que no veo a ninguno, ni de lejos. Y vaya susto si un día se aparece uno, porque aunque esté metido un poco en este rollo, una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo veas. Pero con la cantidad de gente que he trabajado, que son sanadores, y muchos de ellos canalizan y perciben cosas, es que te los definen de una manera tan concreta como si, vamos, si estuviesen aquí al lado, ¿no? Y cuando te lo han dicho tantas veces en diferentes culturas, en diferentes países, llega un momento que te lo crees porque dices, bueno, ¿por qué no? Y aquí en este grupo que fuimos éramos casi 100 personas, de los cuales había un 30% de médicos de todo el mundo, muchos terapeutas y un 30% de pacientes que venían a curarse. De los pacientes que vinieron, luego les seguí la pista a algunos lograron recuperar su enfermedad y otros no. Entonces es de unas cosas que cuando hago sanación, que no medicina, miro de hacer investigación con pacientes para ver cómo funcionan las técnicas, y dos pacientes con la misma patología grave, de estos que los médicos ya le han dicho adiós, ¿no? Uno se escapa y el otro no, y esto nos tiene un poco perdidos. Y aquí es donde entra lo que os he dicho antes, el factor destino. A lo mejor uno ha cumplido su labor y se tiene que ir. Claro, como médico es muy frustrante, pero tenemos que pensar en algo más, ¿no? Aunque no nos lo hayan enseñado en la facultad. Alex un día me dice, os estoy hablando de bastante más allá de 10 años atrás. Le viene una información, así como Milagros, lo mismo, porque esta gente, tú no pides permiso ni nada, o sea, te lo sueltan así. Estamos aquí tomando la ensalada, coge un tenedor, lo pone entre dos platos y dice, tú serás el puente de las dos medicinas. Y digo, ¿el puente de qué? No, ya verás, ya lo harás con el tiempo. Bueno, pues hace poco hice el primer congreso de médicos y sanadores y debajo puse el puente de las dos medicinas. Él lo vio 10 años atrás. Cuando una persona te dice cosas así que luego pasan y ves que son verdad, y como él, 18.000 más, con respeto y con seriedad, cuando luego te explican pues que ven a estas personas, a estos seres que se han ido o que están acompañándonos, ¿por qué va a ser diferente? ¿Por qué no nos lo tenemos que creer? Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Por eso os explico un poco cuál es mi camino para los que no lo conocéis, para que entendáis un poco las 3 últimas diapositivas, que es como el resumen del por qué creo fehacientemente que una vida no es suficiente. Aquí me veis a Alex operándome la pierna a mano abierta, coge la mano, se entra en trance, coge, separa, saca, materializa, lo coagula y lo saca. Así, como si estuviese en un quirófano, pero sin bisturí. Hay que verlo para creerlo. A mí me operó de una hernia discal. Esto es la cirugía de verdad. Esta de aquí tenía una hernia y él me operó, pero me quedó otra de las 3 que tenía. Él me operó a 2, pero luego llegué a España cuando estaba en Filipinas y me dolía la espalda y total que nada más llegar me autohice una prueba, vi que estaba el nervio un poco tocado y dije nada, me opero ya. Y esto es lo que sacaron, el disco que estaba metido dentro del agujero. No os explico esto para que sepáis de lo de mi operación, pero sí que os lo explico por una razón muy sencilla. Poco después, Alex, el sanador, se tuvo que operar de un dedo. Y bueno, pues nada, tiene un dedo en gatillo, hay que limar un poco el tendón, vamos al quirófano y te lo operamos, nada,
par de horas y a la calle. Bueno, pues dicho y hecho, cogemos, lo llevamos al quirófano y cuando está en el quirófano, en recovering, que es justo antes de entrar, y van a operarlo, antes de meterle la anestesia, empieza el tío que está estirado así, empieza, sí, se incorpora, mira y dice, y empieza a hacer gañotas, caras así feas, ¿no? ¡Ostras! Digo, ¿te duele algo? Dice, no, ya te lo explicaré. Yo pensando, hostia, hoy está un poco raro. Bueno, lo duermen, hacemos la operación, nada, una horita, lo sacan, lo aparcan, y cuando ya lo aparcan después de esto, empieza a hablar conmigo, dice, aquí no se puede estar, dice, no me puedes sacar de aquí, es que estoy muy incómodo. Digo, pero es la camilla, aquí todos están en la camilla. Dice, no, es que es la cantidad de gente que hay aquí dentro. ¿Cómo gente? Sí, dice, es que está lleno de seres esto. Claro, estamos hablando de un quirófano. Digo, hombre, pues la verdad no puedo hacer mucho. Una cosa es ser amiguete y otra cosa ir por el pasillo con la camilla corriendo. Yo que además, pues no es lo mío, no es mi especialidad y porque él no esté bien, ¿no? Total, que tuvo que pasar por esa situación y luego ya cuando pasó todo esto me explica y me dice pues que él justo antes y justo después, mientras no estaba dormido, pues que aquello estaba, que había mucha gente, muchos seres allá adentro. Y yo digo, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Hombre, tendrías que avisar al director del hospital y esto hay que limpiarlo. Digo, sí, hombre, voy a coger el mocho yo ahora. No, pero así, tal cual. Total, que voy a hablar con el director del hospital, como ya sabía que era un poco rarito y ya le había pasado los vídeos míos, y dice, oye, me dice Alex, que le acabamos de operar, que las percepciones son un poco negativas y que habría que hacer un ritual para mirar de que sea más. Además, tú vas a salir ganando, porque los médicos operarán mejor. Bueno, dicho y hecho. Pero yo a estas cosas, solo, sin luz, no voy a ningún lado. No sé, me siento bien cuando estoy a su lado, porque los tiene bien puestos, las narices las tiene bien puestas, y cuando se ha de enfrentar a según quién, pues sabe hacerlo, ¿no? Y qué mejor pues que una persona experta en ello. Total, que hacemos esa especie de ritual dentro de los quirófanos. Dice, oye, por favor, ir un poco más allá de las 7, que ya los médicos ya no están, porque si no, si vais a hacer mucho follón, no va a quedar muy bien, unos operando y otros paseándose por el pasillo haciendo no sé qué. Esto es real, ¿eh? Total, que lo hacemos, se va a la esquina, así, uno, ostras, iban señalando con el de al lado, todos eran del rollo, ¿eh? Y yo miraba, ¿qué veis aquí? Pues yo veo una pared, pues yo no veo nada. Bueno, pues hacen lo que tienen que hacer, los envían hacia la luz y ya está. Y al día siguiente operaba un amigo mío, que es traumatólogo, que pobrecito tenía que operar a una paciente, pero muchísimo más mayor que la Susan, que la han operado también, pero muchísimo. Y entonces le ponen aquí una prótesis, unos hierros y demás. Y curiosamente el médico me dice, ostras, hoy me ha pasado algo increíble, tú. He operado a un paciente que me esperaba todo lo peor, la infección, que me fuese mal, que no, en fin, y me ha ido todo bordado. Fantástico, digo, no sé lo que habrá pasado en este quirófano. ¿15? ¿Qué dices? 15 para 1:15. Bueno, me dicen que el tiempo se nos come. Es que por eso tengo diapositivas, porque si no me enrollo, me voy a otro lado. Aquí explicaba cómo lo hace Alex cuando pone las manos. Para los que tengáis curiosidad, él aumenta su vibración en las manos, hace un efecto vacío y materializa la zona dañada. No saca la parte enferma, la materializa, es capaz de hacer eso. Abre una ventana que se llama horizonte de sucesos y conecta con un túnel interdimensional sacando esa energía que ha materializado. Eso es lo que hace con las manos. Desde luego es espectacular. Yo lo he visto ver más de 1000 veces y no me canso de verlo y de intentar entender lo que hace. Bueno, 10. Estamos en el 20 y dicen que nos quedan pues 20 minutos. No sé cómo voy a explicar todo esto en tan poco tiempo. Conocí el primer efecto sanador de las pirámides con Alex en Filipinas y luego en Monterraso, que es en la Costa Brava,
Fabricamos una porque esta que habíamos hecho al principio, que hizo Alex, no funcionaba por los materiales muy bien, y entonces hicimos una abierta, y abajo esta es la de Filipinas, que el palo, digamos uno de los lados, tiene 25 metros, para que veáis que aquí caben 200 personas, y aquí tiene 5 metros y caben unas 20. Son lugares energéticos en los cuales la gente que tiene ciertos dones y ciertas capacidades son capaces de hacer ese viaje astral e irse a otra dimensión y conectar con otros seres. Bueno, pues yo hice la pirámide con la intención de hacer sanación en su interior. ¿Por qué? Porque es una zona que un día que pasó Jean-Jacques, pues cerca de casa, iba caminando y dice, uy, aquí pasa algo. Lo notaba por los pies, aquí tienes un lugar energético. Digo, ¿ah, sí? ¿Qué es eso? Eso cuando lo conocí. Y entonces me empezó a explicar que tenía un lugar energético, que no sé qué. Yo empiezo a construir la pirámide, me equivoco, pongo el palo al revés, porque el palo lo puse así. Y entonces el día que vine a medirlo me dice, ¿te has equivocado? Digo, ¿el palo? Pero si es un palo de madera. No, los palos tienen vida. Digo, hostia. Lo de arriba ha de ser lo que era la copa del árbol. ¿Cómo? La copa, sí. Si aquí estaba la copa y aquí la raíz, tú no lo puedes poner así. Y esto los carpinteros, los buenos, algunos lo saben cuando hacen, ahora no porque va todo con fábrica, pero los que lo hacen manualmente, lo hacen con según qué madera, y la parte del marco, si está mirando lo que era la copa hacia arriba, no se os pudrirá ni se torcerá jamás. Bueno, son cosas que te vas enterando en el camino. ¿Por qué esto? Porque ahora veréis dónde quiero venir a parar. Ecuador, me llaman de Ecuador, hacemos otro congreso allá. Voy con Milagros y no os podéis imaginar la cantidad de sanaciones que hicimos en las cuales aparecían todos los seres habidos del mundo y por haber. Seres significa que es capaz de conectar en otras dimensiones con estas personas pues que normalmente le ayudaban en su trabajo, y yo estaba pues haciendo la investigación con algunos pacientes, sanando con las manos, haciendo cirugía astral, que es lo que hago como sanador, y ellos, que son los que ven, te dicen, no, pues de la mano sale como un rayo, que lo veo, que vas así, que lo penetra de tal manera, hace esto. Yo no veo nada, lo hago a ciegas, pero son ellos los que dicen que lo ven, y que en muchos casos son como dirigidos por esos seres de luz que dicen que existen. Si todos los ratos estoy hablando de los seres de luz, pues significa que aquí no estamos solos y que evidentemente pasamos a otra dimensión. Bueno, pues entre Jean-Jacques, Alex y Milagros me enseñaron lo que era la sanación áurica, y empecé a hacer pacientes de cirugía astral. Me decía, sobre todo cuidado con estas frases. Te amaré eternamente, no me lo perdonaré. Cuando se lo dices, tus células se enteran, se queda impregnado dentro de ti, y es lo que puede ser en un futuro, pues una posibilidad kármica de que tengas una problemática quizá en otra existencia, si insistes en situaciones tan duras como esta. No sé si en este cuarto de hora me va a dar tiempo, pero aquí estaba en la televisión hablando, y después de mí habló esta canalizadora que se llama Luz, y le pregunta, bueno, yo hablé de las energías y demás, y cómo un médico hacía el puente y tal, lo mío normalito, como ahora. Pero viene ella, la entrevistan a ella, y dice, bueno, pero hágame un ejemplo de lo que hace usted. Dice, pues mire, yo veo cosas y curo a pacientes, les pongo las manos, pero a veces capto energías pues que yo no las he pedido, y son así, como por ejemplo, póngame un ejemplo. Pues mira, un ejemplo es una persona, pues no sé, un ejecutivo de 40 años que está montando a caballo, se cae, se estropea la rodilla y desde luego, pues desde entonces está sin caminar. Yo vengo, le pongo las manos y se lo curo. Pero se lo curo porque su problema no es que se haya hecho daño con el caballo. Eso es lo que vemos físicamente. Es que en otra vida aquello pues significó algo, aquella rodilla no viene de aquí, viene de otro lado. Y ves que el presentador, el que está a la izquierda, coge los papeles, los tira y se larga. Esto está filmado, ¿eh? Luego nos enteramos que era lo que a él le había pasado. Y dice, has captado la energía mía de mi situación en directo delante de todos los televidentes. Y el otro que estaba al lado,
que además no era el que dirigía el programa, era el ayudante, siempre hay el bueno y el otro, el que ayuda. Claro, se quedó solo delante de la cámara, ¿qué hacía, no? O sea, imaginaos en directo que te pase una cosa así. Cuando estás con gente de este nivel te puede pasar todo. Esto es realmente un experimento que hice después del simposium que hicimos en Barcelona. Cogía 17 canalizadores que no los conocía todos personalmente, o sea, profesionalmente no los conocía personalmente, pero no cómo trabajaban. Y quería hacer un experimento. Como todas estas personas dicen que ven cosas, yo tenía que hacer el experimento a ver hasta dónde ven. Total, cojo a un paciente que lo veis aquí en medio, este señor que está de rojo, y pongo a todas las personas que ven alrededor. Eran 17. Grandes, mayores, gente que se dedica a esto, gente que no, porque recuerdo que había dos, que una era, Laia era una diseñadora gráfica, es una chica normal y corriente, pero lo curioso del caso es que toda esta gente yo las he conocido porque se han puesto en contacto conmigo, yo no he ido a buscar a nadie. O sea, me han enviado emails diciendo lo que les pasaba, lo que decíamos esta mañana, ¿no? De que a mí me pasa esto y no se lo he dicho nunca a nadie, pues ven a mi congreso y lo dices. Hombre, pero si es de médicos, es igual, tienen que aprender. No, así de bestia, ¿eh? Les doy un papel y un lápiz y empiezan a escribir la experiencia de lo que ellos venían cuando estamos haciendo la sanación. Bueno, pues está aquí el paciente, pongo las manos, y yo esperaba que ellos me escribiesen lo que ven. Pues sale un halo verde, o ven esto, o ven un guía, en fin, todo. Tenéis que quedaros parados porque el 80% de lo que escribieron, todos, y los veis que están separados, no han hablado entre sí porque no sabían de qué iba el rollo. Yo no les expliqué nada, solo les dije poneos aquí, y cuando los tuve delante con el paciente le dije lo que tenían que hacer. Empiezan a escribir y todos me han escrito no solo pues lo que veían cuando estaba haciendo la sanación, al sanador, en este caso a mí, sino que me estaban explicando la enfermedad del paciente y de dónde venía. El paciente tenía un problema de un cáncer bastante severo, pero además de esto era un cáncer de un gran origen emocional. Había tenido un problema emocional que se había enquistado y esta emoción mal llevada pues había llevado a esta salida tumoral que luego se transformó en un cáncer y que él pues no quería nada de todo esto y no se quería curar, ¿no? Todo porque no había hecho el perdón. Tenía un problema familiar terrible y no había actuado pues como se tiene que actuar cuando tienes una cosa de estas, que es sobre todo el perdonar, porque si no perdonas te lo llevas dentro y ahí te va haciendo pues esa enfermedad que va atacando poco a poco. Bueno, pues fue fantástico haber hecho esta prueba, porque allí, y con milagros, aquí la veis dentro de la pirámide, no es la primera vez que hacía esto, pero cada vez que se hace una sanación en la pirámide te dice, ni te imaginas la de seres que vienen alrededor cuando estamos haciendo una sanación. O sea, estamos hablando de que aquí hacemos la sanación y de pronto aparecen, según ellos, yo no veo nada, lo ven ellos, y hay un montón de seres que van apareciendo para ayudar. Bueno, lo dicen varios. Curiosamente, en uno de los otros experimentos que hicimos en la pirámide con una paciente que tenía una fractura, había hecho una fractura importante de plexo de ósea con ruptura de plexo braquial, tenía una parálisis. Hicimos una sanación y lo importante del detalle, de lo que quiero explicar, era que cuando se acaba todo esto, una de las que perciben, dicen, ostras, tú, había una chica que cantaba mantras mientras estábamos haciendo esto, y entonces dice, es que a tu alrededor vas con 12 monjes budistas que van vestidos así, y bueno, pues nada, mientras cantaba estaban aquí, y la otra se queda, no lo sabía, y pues muy bien. Yo, como ya he oído que viene mucha gente cuando hacemos sanación, el día menos pensado empiezo a cobrar entrada. Total, me la encuentro al cabo de un mes y me dice, ¿sabes lo que me ha pasado, Paco? Que me he ido a hacer cantar mantras a otro sitio y me ha dicho otra chica que veía, que no fue la misma que ella, porque claro, se habla de otro lugar, de una ciudad diferente, y me han dicho que sigo con los 12 monjes detrás. ¿Queréis más sincronicidad? Cogeos a la silla. Se va con otra amiga en un taxi
y la va a buscar a su casa, y cuando sube al taxi le dice: ¿qué hacer con los monjes dentro del taxi? Bueno, pues anécdotas de estas, esta la explico un poco porque, claro, con la de cosas que han explicado, ¿qué me queda a mí por explicar, no? Si lo han explicado todo ya. Y bueno, este es el lugar del foro de médicos donde lo hicimos, en el Colegio La Salle de Barcelona. Pensábamos que íbamos a ser 300, la gente nos apoyó muchísimo porque lo hacíamos sin dinero, y obligué a los ponentes a pagar porque si no, no podíamos pagar la sala y la infraestructura. Y claro, gente que va gratis por ahí, como Susan, les dije: oye, paga la entrada porque si no, no, con todo el morro. Pero claro, como la hace una asociación sin ánimo de lucro, que esa es mi intención, sino ayudar a mucha gente a que entienda lo que son las terapias y que puedan dar conferencias, y para ser miembro de la asociación como mínimo tienes que trabajar unas horas gratis al mes. Y esto está en los estatutos, para mirar que la gente sin recursos pueda tener acceso pues a médicos pues como yo, como terapeutas como ella, con todo el mundo, que de hecho ya lo hacemos, pero oficializado, de verdad, con todo el morro. Bueno, pues estábamos en el teatro y de pronto aparece John Jack y dice: uy, este sitio energéticamente no está bien. Aquí, lo de siempre, como aquí. ¿Estáis cómodos? Pues él decía que no, que había muchos seres y que había que limpiarlo. Bueno, pues lo curioso del caso es que había mucha gente que había estado antes. Él lo normalizó haciendo pues sus cosas. Estos seres se enviaron a la luz, y cuando luego la gente entró, dice: ostras, esto no es lo mismo que cuando yo había estado otras veces, ¿no? Esto es una realidad que se pudo constatar con las personas que habían estado antes en ese lugar. Tuvimos la suerte de que éramos casi 700, y junto con Olga, que es la secretaria del Congreso, pues pudimos organizar esas ponencias realmente raras, cuando yo las vi la primera vez. Y este es el taller que di yo de cirugía astral, en el cual aparece una paciente, que es esta que os explicaba del plexo que tenía roto, y hago una demostración para que puedan ver lo que es, la gente que sepa lo que hace un cirujano astral, y más hecho por un médico. Bueno, la teoría es igual, lo importante es lo que pasó. Cuando acabo de hacerlo, si lo hago yo aquí ahora, me dirijo al público y les digo: ¿quién de vosotros habéis visto algo más de lo que vemos los demás? De momento no se levanta nadie, pero en aquella zona se levanta una señora y dice: yo he visto un halo verde que salía de la mano. Digo: esto es lo que quiero oír. Y que iba aquí, que hacía esto, luego un aura de no sé qué, en la otra punta, lo mismo. Y al final de la sala se levanta otra persona y dice: ¿esta persona murió de accidente? Y dice: sí, vale, luego le diré algo. El algo era que había tenido un accidente de moto, se había muerto su marido en el accidente, de esto hacía 15 años, y ella percibía pues que esa persona seguía estando ahí, a su lado además. Bueno, pues esto es un ejemplo de circunstancias que he podido vivir en muchísimas ocasiones, en las cuales pues esto existe, y es lo que yo llamo la parte invisible, ¿no? Este era el simposium, y toda esta guerra empezó cuando se me ocurrió esto que habéis visto del libro, hacer un blog que se llama Libro de Betácora, firmado por Paco La Cueva, que es mi nick, y explico aquí todas las cosas raras que me han ido ocurriendo, con la ventaja de que aquí puedes ver vídeos y fotos en directo de todas las situaciones que me van ocurriendo. Bueno, ahora hace casi medio año que no pongo nada, porque es que de conferencia en conferencia no tengo tiempo de nada. Y aquí dando las conferencias, esta es la portada que salió en uno de los periódicos, y este es el libro. Pero fijaos, 252, ahora debe haber 260.000 entradas en un blog de cosas médicas, pero tocado desde el lado serio. Al menos yo lo he hecho seriamente, os lo explico pues como lo he vivido, ¿no? Tal cual, haciendo de notario de lo que he podido ver. Y en este otro blog de médicos y sanadores tienen que colaborar, que cuando hice la foto había 83.000, ahora está cerca de los 90 creo, 90.000, me escriben emails, gente como vosotros, a los cuales os invito a que me lo enviáis. Y entonces, ¿qué ponéis? Pues una experiencia realmente fuera de lo común que hayáis podido tener. Si lo leéis, alucinaréis, sobre todo de las firmas o de las edades de la persona, que a veces hay personas de 80 años que por primera vez en su vida dice pues cosas como estas que yo os estoy explicando a vosotros.
Esta es la asociación que creamos de médicos y sanadores para mirar de agrupar esta filosofía de este puente de las dos medicinas, la medicina clásica con la no clásica, y ahí lo quiero introducir todo, porque creo que si hay gente que puede ser terapeuta o puede ser sanador, o simplemente una persona que es un economista pero que tiene cierto don de lo que sea, yo creo que es importante integrarlo en la sanidad, porque necesitamos todo tipo de ayuda, sobre todo cuando el paciente lo tenemos en fase terminal, que la medicina ya ha inventado algo que se llama los paliativos y que los pacientes en general no quedan contentos con esa fase, ¿no? Porque es muy limitada. Y es importantísimo hablar con esas familias, con esos pacientes, decirles que esto no se acaba aquí, que una vida no es suficiente, que hay más y que podemos seguir. Este fue el foro que montamos y fijaos, para 700 personas que vinieron hicieron 57.000 entradas. Esto es incomprensible, el interés de la gente para ello, ¿no? Muchos que no pudiesen venir, además de más de 60 países diferentes. Pero los títulos, uno de ellos, pues cómo enviar almas hacia la luz, por ejemplo. Hay 80 talleres se hicieron en ese día, con 10 aulas al mismo tiempo de estos mismos temas, unos médicos, otros no tanto. ¿Por qué? Porque yo tenía un interés vivo de que, sobre todo, enfocaba a los médicos, los típicos que te dicen esto son chorradas, no sirve para nada, porque el médico es la persona que está menos informada. Vosotros, los que estáis aquí, que tenéis un interés porque habéis venido a este tipo de título, el del Congreso, sabéis muchísimo más que cualquier médico que no haya estudiado nada de todo esto. Por esto tienen esa parte que dice, bueno, antes que darles la razón, pues estos son tonterías, porque no lo conocen. Y por esto, dentro de la humildad, intenté hacer este simposio para que conociesen otros puntos de vista, y la verdad es que vinieron un 20 y pico, casi un 30% de médicos curiosos a escuchar, a ver, y eso es una punta de lanza irreversible para que ellos puedan conocer que hay otra vida, hay una medicina que es invisible y que, aunque no sea empírica y no se pueda demostrar con los papeles como lo necesitamos para muchas de las ocasiones, con todo lo que os estoy explicando multiplicado con 3 ceros, para mí tenía que ser suficiente para que digan, aquí hay algo que se nos escapa, vamos a investigar. Y esa fue la intención. Bueno, pues este es el simposio con gente, y aquí veréis en primer plano a Susan, cuando todavía no iba con los bastones, que nos apoyó, por lo cual le agradezco muchísimo, y aquí pues el triunvirato que dirigimos el Congreso. Pero aquí ahora quiero ir a lo importante, me voy a saltar lo del porque ya se nos come el tiempo, me faltan 10 minutos, ¿no? ¿No? ¿Cuánto? ¿Ya está la hora? Pues me voy a ir a las 3 últimas, porque aquí había algo que quería comentaros del taller de cirugía astral, que creo que no tenemos un cuerpo físico solo, hay un cuerpo físico y hay 4 más delante, áuricos, y que están íntimamente relacionados, y por esto podemos actuar en los de fuera para curar hacia adentro. El futuro hablará de vibraciones, hablará de la teoría de cuerdas y sobre todo de que el pensamiento se traslada a modo de vibración a tal velocidad que somos capaces de cambiar nuestra realidad. Creer en algo es crear. Hemos montado unos equipos de investigación en todo el mundo, no solo en España, sino en todos lados, para que nos ayuden con las enfermedades, en las cuales habrá un médico, un terapeuta, un canalizador y un colaborador. Estáis invitados, los que os apetezca participar profesionalmente en ellos, pues a buscaros el que más os guste para mirar de ayudar altruistamente a reconocer enfermedades que se nos escapan desde el otro lado, desde el lado no médico, no tan médico. Salto por aquí encima. Hemos de tener conciencia de nosotros mismos. Yo creo que el puente de unión entre el humanismo y la ciencia es vital, y ahí está el resultado de la unión entre medicinas, que es la clásica y la natural, y no es una utopía, esto ya es una realidad. Me quedo con una frase que ayer comentó el doctor Juan José López: no somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino al revés. Somos seres espirituales con una experiencia humana. Y el universo mental acumula experiencia, ¿no?, que es nuestro propio ser.
Esto es un cuerpo temporal que estamos disfrutando y que dentro de cuando toque a cada uno se escapará, se irá. Pero va a quedar esa esencia, esa alma aquí dentro. Y esa alma creo que tiene que vivir más de una vida, porque con una vida no es suficiente. No hemos venido aquí para tener coches, para tener casas, para tener unos hijos, una familia. Hemos venido para experimentar, para llevar una vida álmica, de experiencia, que cada vez sea más perfecta. Y esto con una vida es imposible. Yo creo que una vida no es suficiente y que hemos de tener más vidas. Resumen, venimos a este mundo para experimentar. El camino es necesario verlo como una sublimación del alma. Nuestro cuerpo solo es temporal y lo que no superemos en esta vida, preparaos porque lo tendréis en la que viene, o sea, pagar la hipoteca. Pagar la hipoteca porque si no en la próxima lo tenéis mal. Una vida no es suficiente, yo creo que hace falta más de una. Aquí tenéis mi nombre, Francisco Barnosell, neurólogo, neurofisiólogo, rehabilitador y cirujano astral, y creo que una vida no puede ser, tenemos que ser muchas más vidas para poder seguir este camino que tenemos en nuestro destino. Muchas gracias.